carácter de reunión de urgencia para abordar un tema que creo me atrevería a tachar como el más grave de cuantas amenazas o problemas en estos momentos se planean sobre la isla de Hierro, que ya de por sí pues, les está costando remontar la situación socioeconómica que se vive. Y no podía ser de otra manera que la afección que pueda tener de presente y de futuro, el abandono de la cobertura de las líneas marítimas por decisión unilateral de las operadoras marítimas y la merma preocupante y el derrotero que los servicios aéreos están tomando con la isla de Hierro. Nuestras dos puertas de entrada y salida, el avión y el barco, que hemos visto cómo en el primero de los casos merma de una forma exponencial y acorta nuestra posibilidad de conectividad con las islas de Tenerife y Gran Canaria, junto con un incremento de los billetes que desde nuestro punto de vista no se puede enmascarar en una OSP que se decide unilateralmente desde Madrid. Y el tema marítimo, más próximo, más grave, en cuanto a una decisión contundente por parte de los responsables de que se dé al Hierro una satisfacción en torno a no dejarnos aislados por vía marítima. En este sentido, los acuerdos arrojan varios puntos que hemos hecho y hemos dado traslado a lo largo del día de ayer y durante la mañana de hoy a los tanto gobiernos de Canarias como gobiernos del Estado, al Cabildo Insular, por las competencias que en esta materia tiene y por el ejercicio de velar para que esto no se produzca en la isla de Hierro, a la Comisión de Transporte constituida al efecto y a los integrantes de la misma. En primer lugar, nosotros creemos que el Gobierno de Canarias, poseedor de unas competencias en transporte marítimo, ha de ejercitar con contundencia cuantas medidas estén de su mano para evitar que algo que la Constitución española nos reconoce se produzca en breve, que es dejar incomunicado por mar a la isla de Hierro. En este sentido, creemos que se deben de arbitrar las medidas necesarias y jurídicamente factibles para, con la competencia en la mano, por quien la tiene que ejercitar, que es el Gobierno de Canarias, se evite un aislamiento formal que pudiera incluso ocasionar un desabastecimiento para la isla de Hierro. Asimismo, exigimos que ante la... No me gustaría emplear el término interesada noticia de que el montante que se debe a las navieras por valor de más de 30 millones de euros se ha querido de alguna manera canalizar y parece que solo afecta al tránsito interinsular de la línea marítima Santa Cruz, Los Cristianos, Valverde, obedece esa cantidad a la cobertura de esa línea. Por lo tanto, para evitar malas interpretaciones que pudieran dar interpretaciones incluso a nivel Canarias de un exceso en cuanto a la cobertura de una línea deficitaria como es la línea de Hierro y achacable los 30 millones a esa cobertura que nos mantiene 6 veces en semana unidos con el puerto de Los Cristianos y de Tenerife, nosotros exigimos que con inmediatez tanto el Gobierno de Canarias como las navieras determinen el montante de la deuda que se debe para cubrir una línea deficitaria como es el Hierro-Tenerife o el Hierro-Santa Cruz-Tenerife Los Cristianos. ¿Por qué? Porque se despejarían esas dudas lógicas que se han generado en torno a la viabilidad o no de una cantidad tan importante como la de la que se habla, más de 30 millones de euros, como deuda a satisfacer. Nosotros creemos que estamos en la razón de que mantener este aspecto y determinar cuál es el montante total para todas y cada una de las líneas que conectan Canarias por barco y achacable a todas y cada una de las líneas que conectan Canarias por barco, sería algo muy satisfactorio y que evitaría las interesadas opiniones que ya vemos se empiezan a brindar sobre si es mucho o es poco mantener ese servicio para los herreros. Nosotros entendemos que es un servicio vital, es un servicio que por ley se nos tiene que garantizar y entendemos que el valor de ese servicio es el valor que tiene como ciudadano
ciudadano de Canarias es la necesidad de estar comunicado con la isla de Tenerife. En otro orden de cosas, mi compañero, como obedece acciones de grupo político, que conocedor de los problemas y sabedor de lo que cuesta pelear los problemas del transporte tanto marítimo como aéreo y de hierro, ha ido logrando a lo largo de este último año de acuerdos importantísimos para Canarias y acuerdos importantísimos en materia de transporte marítimo y aéreo para hierro, que sin embargo, curiosamente, a pesar de que se han dejado reflejados en la Comisión del Transporte, en la mesa de transporte que se ha constituido a nivel insular, por lo que sea, no se ha querido articular desde la petición del Cabildo Insular o de la propia Comisión de Transporte, cuando entendemos sería una válvula de oxígeno muy importante para el transporte marítimo de los herreños, válvula de oxígeno importantísimo para el dinero que pagamos los herreños por transportar, porque los transporten por vía aérea, y una válvula de oxígeno incluso para el problema que se avecina y que, de no consignarse las cantidades, entendemos las navieras pudieran hacer muchísimo daño, y ese daño yo creo que hay que empezar a dirigirlo con carácter incluso de exigencia, con la reserva jurídica de la exigencia patrimonial por el mismo daño que se ocasiona en el momento que se lanza la noticia. Por eso dejo a mi compañero Narváez, el senador por la Isla de Hierro, que hable de los tercer y cuarto puntos. Los micros, por favor, Narváez. Gracias. Como dice mi compañera Belén, es un acuerdo que presentamos el 26 de octubre con el profesional independiente, y con un punto de vista que ya he explicado, no lo voy a reiterar, pero que sí que creemos que es capital, de vital importancia para ellos, porque son los transportes. Y hablando del transporte marítimo, yo me centro más que en los transportes aéreos, y es seguir el cumplimiento del acuerdo que se tomó el 5 de junio de 2012 en el Senado y que fue publicado en el Boletín de las Cortes el 8 de junio, donde se compromete, fue aprobado por unanimidad, donde se compromete a conceder a la Comunidad Autónoma Canaria, que es la competencia en transporte marítimo, 3 millones de euros para el transporte marítimo con la isla de Hierro. 3 millones de euros se concedían por la doble crisis que estaba pasando el hierro, la crisis general que tiene toda Canarias y todo el Estado español, y la crisis especial que habíamos pasado sísmico-volcánica, que había hecho que el hierro tuviera esa doble crisis, tuviera esos dobles problemas para salir adelante. Los 3 millones de euros serían consignados exclusivamente para las líneas marítimas de El Hierro con Tenerife, cosa que el Estado no cumplió en el presupuesto de 2012 y tampoco tiene en el borrador de presupuesto del anteproyecto de ley contemplado para el 2013. También en dicho acuerdo exclusivamente con la isla de Hierro, se había tipificado un acuerdo incluso que se había tomado, y que yo como senador llevo a Madrid, que se había tomado dentro de la Comisión Mixta de Transporte de la isla de Hierro, donde están compuestos, ustedes bien lo saben, por todos los partidos políticos, grupos sociales, empresariales, etc. También se había tomado el acuerdo que durante un año, y por el mismo asunto, por la crisis esta que hemos tenido, se subvencionara, se aumentara en un 25% más la ayuda y bonificación al transporte aéreo por la isla de Hierro, tanto de Gran Canaria como de Tenerife. Esto llegaría a un 75%, tenemos un 50%, llegaría durante un año a una bonificación del 75% del precio del billete de avión, porque como ustedes saben el precio está excesivamente caro para los residentes, y ya no les digo para los que no son residentes, que es un auténtico casi prohibitivo el poder viajar al hierro. Estos cumplimientos no los ha cumplido el Estado, y por eso solicitamos, yo lo seguiré reiterando al Estado, pero que también los 3 diputados que tiene la isla de Hierro en el Parlamento Canario, así como el transporte marítimo, van a exigir, y así lo van a hacer, que se cumpla también una PNL impidiéndole al Estado, al gobierno español, que cumplan los acuerdos tomados y que refrenden estos presupuestos de 2013, que todavía tienen un trámite largo de más de un mes y medio, y pueden hacerlo. Estos dos acuerdos creemos que son vitales para el hierro, porque el barco, como dice mi compañero Belén, ahora mismo es una situación más traumática, porque estamos a punto de poder perder esas comunicaciones, pero el avión evidentemente es donde más turistas, donde más viajeros entran y salen del hierro, es por el avión. Si estamos hablando casi del 70% en contra de un 30%. Entonces nos parece también vital el avión, no porque el barco no sea vital, es importante y ahora es una prioridad, pero tenemos que conjugar transporte marítimo y aéreo para la isla. Y el cuarto punto es incitar a esa comisión mixta que existe, Canarias Estado, para la modificación de la obligación de servicio público en el transporte aéreo, y también al gobierno de Canarias para la obligación de servicio público marítimo con la isla de Hierro, a la modificación y a velar por el cumplimiento, por si se ha cumplido o no esa OSP con el transporte aéreo, y si no se ha cumplido,
si no ha sido así, o que puedan exigir esas responsabilidades patrimoniales a estas compañías, porque el permiso que han hecho a la isla del Hierro en este tiempo, si no se ha cumplido, a los herreños, a los canarios, es muy grande, con lo cual exigimos primero el cumplimiento del OSP y la revisión tanto de Canarias, la Sociedad Marítima, como la Comisión Mixta Canarias-Estado, de la OSP a él, para si se ha incumplido, exigir responsabilidades patrimoniales. Y si no, para que se adecue a lo que puede venirnos en un futuro, que ya lo estamos viendo en el barco, pero en un futuro, y más ahora con la caída de la compañía, de una de las compañías que operaba con el Hierro, con Canarias, interinsular, donde nos volvemos a quedar con un monopolio, no puede ocurrir dentro de poco tiempo que se sigan subiendo los precios y lleguemos a un punto donde sea casi insostenible poder volar, salir de la isla vía aérea. Okay. Si tiene alguna... Yo tengo una pregunta. Quería preguntar, ¿dónde estamos realmente? ¿Qué saben? Es decir, lo que parece evidente que las compañías que trabajan, las navieras que trabajan con el Hierro, amenazan dejar este trayecto, pero lo que parece también real es que es una manera para negociar con el gobierno de Canarias y ser más fuerte. No sé si saben algo más. Efectivamente, yo creo que es totalmente injusto y no puede pasar de ser incluso desde el punto de vista jurídico examinado por quien tiene la competencia, que es el gobierno de Canarias, de que se pueda poner como un escudo humano a los habitantes de la isla de Hierro ante una deuda cuyo montante es por el total de las rutas que se cubren en Canarias, que parece, por cómo se ha vendido el montante de la cuantía, que solo es achacable a la conectividad del Hierro con Tenerife. Creo que ese primer aspecto hay que aclararlo ya y decir cuánto cuesta a Canarias el cubrir una línea que es deficitaria y seguirá probablemente siendo deficitaria porque hay que conjugar la población, la proximidad, la cercanía, una serie de factores que van a determinar probablemente durante mucho tiempo, salvo que cambie demográficamente la estructura de nuestra isla, pues el déficit de la misma, o se incentive y se incremente una promoción en pro del barco, tanto turística como de usuarios habituales de este medio. Nosotros creemos que como residentes de la competencia, en este caso el Gobierno de Canarias, con la ley en la mano deben de hacer valer el ejercicio que la misma le otorga para, incluso si llegado el caso se tuvieran que encadenar o se tuvieran, como decía mi compañero, revisar esas OSP y una línea beneficiosa o que da beneficios a un operador marítimo no tuviera que condenarse o